Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro ha capturado la atención de muchos de ustedes, especialmente si son fans de las telenovelas turcas o como se les conoce cariñosamente, las teleseries otomanas. El título del vídeo de hoy es Amor en pantalla, Burak Ozçivit y Neslihan Atagul, ¿realidad o ficción? Y sí, como el título lo indica, vamos a desentrañar la química palpable y la conexión que vimos entre estos dos talentosos actores en la pantalla, y a explorar si esa magia que nos hicieron sentir se quedó solo en el set de filmación o si trascendió a la vida real. Antes de empezar a divagar, quiero hacerles una invitación que siempre es importante y que fortalece nuestra comunidad. Si aún no lo han hecho, los animo de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es muy sencillo, solo tienen que darle al botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Al hacerlo, no solo se unen a una familia de apasionados por las historias que amamos contar, sino que también nos dan el impulso necesario para seguir creando contenido de calidad. Y por supuesto, si quieren estar al tanto de todos nuestros nuevos vídeos, asegurándose de no perderse ninguna de nuestras interesantes discusiones, activen la campanita de notificaciones. Su apoyo es el motor que nos permite seguir creando contenido que esperamos que disfruten tanto como nosotros al hacerlo. Ahora sí, vamos de lleno con el tema que nos trae hoy. Burak Ozçivit y Neslihan Atagul. Dos nombres que para muchos son sinónimo de pasión desbordada, drama conmovedor y romance intenso en la televisión. Sus icónicos papeles como Kemal Soydere y Nihan Sezgin en la aclamada serie Kara Sevda los catapultaron a la fama mundial y los convirtieron instantáneamente en una de las parejas ficticias más queridas por el público, rompiendo barreras culturales y geográficas. La forma en que interactuaban en pantalla, las miradas cargadas de significado, los gestos sutiles que lo decían todo, la intensidad de sus emociones crudas y desgarradoras, todo en ellos gritaba química pura y sin adulterar. Y es precisamente esta química tan genuina y magnética lo que ha llevado a muchos a preguntarse, a especular y a desear en secreto, ¿era todo parte de la actuación magistral, o había algo más profundo, algo que se escapaba del guión, que tejía esa red de atracción en la vida real? Para entender la magnitud de esta pregunta que ha resonado en tantos corazones, primero tenemos que recordar el fenómeno global que representó Kara Sevda. La serie no solo fue un éxito rotundo en su Turquía natal, sino que conquistó audiencias en decenas de países alrededor del mundo, con un impacto particularmente profundo en América Latina, donde generó una legión de fans devotos y apasionados. Y en el corazón de todo ese fenómeno arrollador, de esa ola de éxito que traspasó fronteras, estaban Kemal y Nihan, encarnados a la perfección por Burak y Neslihan. Su historia de amor compleja y tortuosa, marcada por obstáculos insuperables, sacrificios dolorosos y momentos de pura desolación que se alternaban con destellos de éxtasis y esperanza, resonó profundamente en el público a nivel universal. Verlos juntos en pantalla era presenciar una conexión que para muchos de nosotros, para la inmensa mayoría de los espectadores, parecía innegable, casi tangible. Analicemos un poco los elementos que construyeron esa poderosa percepción de realidad, esa ilusión tan convincente que nos hizo suspirar y creer en su amor. Primero y ante todo, debemos hablar de las actuaciones. Ambos actores son, sin lugar a dudas, increíblemente talentosos y poseen un carisma que traspasa la pantalla. Burak Ozçivit, con su porte imponente, su mirada intensa y profunda, y su notable capacidad para expresar el dolor más punzante y la determinación más férrea, personificó a un Kemal que se convertía en el anhelo de muchas mujeres. Por su parte, Neslihan Atagul, con su aparente fragilidad que escondía una fuerza interior arrolladora, y su asombrosa habilidad para transmitir una gama de emociones complejas y a menudo contradictorias, creó a una Nihan que nos cautivó por su vulnerabilidad y su espíritu indomable. Juntos crearon personajes tridimensionales, multidimensionales y profundamente creíbles. Cuando veíamos a Kemal y Nihan juntos, sentíamos su amor naciente, su desesperación ante la adversidad, su alegría efímera, su dolor compartido. La manera en que se miraban, la sutileza de sus gestos, la forma en que sus cuerpos se buscaban con anhelo o se alejaban con angustia, todo contribuía de manera magistral a crear una ilusión de autenticidad que nos sumergía por completo en su universo. Pero la actuación, por brillante que sea, por conmovedora que nos haga sentir, es precisamente eso, una actuación. Los actores son profesionales consumados que dedican años a estudiar, ensayar y meterse en la piel de sus personajes. Son maestros en el arte de la imitación, de la recreación emocional.
Entonces, ¿qué es lo que hacía que su química en Karasevda se sintiera tan real, tan visceral, tan ineludiblemente cierta? Podría ser la dirección experta que supo captar la esencia de cada escena, el guión inteligentemente tejido que les permitía explorar la profundidad y las sutilezas de sus personajes, o simplemente la sinergia natural, esa chispa inexplicable que puede surgir entre dos actores que trabajan juntos en un proyecto tan intenso y emocionalmente demandante. A veces la conexión profesional trasciende el mero trabajo y crea una magia difícil de describir. Ahora es crucial dar el salto a la vida real y analizar sus situaciones sentimentales fuera del set. Burak Ozcevic está felizmente casado con la también actriz Fariye Evcen. Su relación es un ejemplo de cómo el amor puede florecer en el entorno profesional. Se conocieron durante la filmación de otra producción y al parecer, su vínculo se consolidó con el tiempo, demostrando que la química en pantalla no siempre se traduce en una relación en la vida real, pero que el amor sí puede encontrarse en esos mismos espacios. Por otro lado, Neslihan Atagul está casada con el también actor Kadir Doğulu. Es importante destacar un detalle que podría ofrecer una pista valiosa. Kadir también tuvo una relación con Neslihan que, si no me equivoco en mi recuerdo, se inició durante las grabaciones de otra serie turca muy popular, Fatih Arville. Esto nos sugiere que la química entre compañeros de escena, si bien puede ser intensa y cautivadora, no siempre es un indicador de un romance que perdure o que haya existido fuera del ámbito profesional. Cuando dos actores desarrollan una química tan fuerte, tan convincente en pantalla, es natural, casi instintivo, que los fans deseen fervientemente que esa relación ficticia trascienda los límites de la ficción y se convierta en una realidad. Creamos un vínculo emocional profundo con los personajes que interpretan y, por extensión, con los actores que les dan vida. En el caso de Burak y Neslihan, su inmensa popularidad y la intensidad arrolladora de su historia de amor en Karasevda alimentaron sin descanso un sinfín de especulaciones, esperanzas y rumores entre sus seguidores más apasionados. Las redes sociales se inundaron de comentarios, foros de discusión y teorías elaboradas sobre su posible relación fuera de cámaras. Era un anhelo colectivo, una fantasía compartida por una comunidad de fans que se había enamorado perdidamente de su historia. Sin embargo, y a pesar de la ferviente esperanza de muchos, ambos actores, en cada entrevista y declaración pública que han concedido, siempre han mantenido una postura profesional ejemplar y clara. Han elogiado mutuamente su talento, han expresado el profundo respeto y la sincera amistad que se tienen, reconociendo la importancia de su colaboración artística. Pero hasta donde se sabe públicamente y basándonos en la información oficial y sus propias declaraciones, la relación entre Burak Ozcevic y Neslihan Atagul se ha mantenido estrictamente en el ámbito profesional. Han sido colegas excepcionales, talentosos y dedicados, que supieron entregar un producto televisivo de altísima calidad, creando personajes y una historia que quedaron grabados a fuego en la memoria y en el corazón de millones de espectadores alrededor del mundo. Es fascinante observar cómo la audiencia, nosotros, nos involucramos emocionalmente de manera tan profunda con las historias y los personajes que amamos. A veces la línea entre la ficción y la realidad se vuelve borrosa en nuestra percepción, especialmente cuando somos testigos de actuaciones tan convincentes y emociones tan crudas y reales. La fuerza de su trabajo en Karasevda fue tal, la intensidad de su conexión en pantalla tan palpable, que nos hizo creer en ese amor apasionado, sentirlo como si fuera nuestro propio, anhelarlo con la misma intensidad que ellos lo proyectaban. Y eso en sí mismo es un testimonio irrefutable de su maestría actoral, de su capacidad para transportarnos a su mundo. Podemos decir con una altísima probabilidad y basándonos en los hechos conocidos, que el amor apasionado y tortuoso que vimos en pantalla entre Kemal y Nihan fue puramente ficción. Fue una creación magistral de dos actores excepcionales, completamente entregados a sus roles y a la poderosa historia que estaban contando. Sin embargo, la química que proyectaron, esa chispa innegable que nos hizo suspirar, nos hizo creer y nos hizo soñar, fue real en el sentido más puro de la palabra, fue palpable, genuina y profundamente conmovedora dentro del contexto específico de la actuación. No fue una ilusión vacía o un artificio barato, sino el resultado tangible de un talento compartido, de una conexión profesional excepcional y de una entrega total a sus personajes. A veces, la magia más grande de la televisión reside precisamente en esa capacidad asombros. Ha de hacernos creer, de transportarnos, de emocionarnos hasta las lágrimas. Y Burak Ozcevic y Neslihan Atagul, con su trabajo incansable y su talento deslumbrante en Karasevda, nos regalaron momentos inolvidables que nos transportaron a ese mundo de amor, de pasión, de sacrificio y de esperanza.
Y aunque en la vida real sus caminos sentimentales hayan tomado direcciones diferentes, forjando sus propias historias de amor con otras personas, el legado de Kemal y Nihan, y la química que los hizo brillar con tanta intensidad, perdurarán para siempre en la memoria de todos los que fuimos testigos privilegiados de su conmovedora historia. En resumen, lo que vimos en pantalla entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül en Karasevda fue una demostración inequívoca de talento actoral excepcional y una química profesional que creó una conexión innegable y duradera con el público. Si bien sus vidas personales los han llevado a compromisos y relaciones con otras personas, la magia y la intensidad que proyectaron como Kemal y Nihan fueron tan convincentes, tan reales en su impacto emocional, que alimentaron la fantasía y la esperanza de muchos fans. Su amor en pantalla, por lo tanto, pertenece de manera indiscutible al reino de la ficción, pero la intensidad y la autenticidad de su interpretación son realidades que nos hicieron vibrar, nos conmovieron profundamente y nos dejaron una huella imborrable. Ha sido un placer enorme, un verdadero deleite compartir este análisis detallado con ustedes. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta inmersión en el fascinante mundo de Burak y Neslihan, y que hayamos podido resolver, o al menos arrojar luz, sobre esa intrigante pregunta sobre su química. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que su química fue puramente actuación, una obra maestra de la interpretación, o sintieron, como muchos, que había algo más, algo que se escapaba de las cámaras? Dejen sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me interesa muchísimo leerlos y entablar una conversación con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, más análisis profundos, más discusiones apasionadas sobre las teleseries que amamos, no olviden darle un buen y contundente me gusta, que nos motiva enormemente. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también disfrutan de estas historias y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que estamos preparando. Muchísimas gracias de corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su presencia y su participación son lo más valioso. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y, espero, mucha más conexión. Hasta pronto.